Y para este tema, ¿qué recursos puedo utilizar? ¿Puedo hacer exámenes con preguntas que cambien para cada estudiante? ¿Puedo adecuar un curso con laboratorios para que sea un curso 100% virtual? Vamos a darle la bienvenida a nuestros docentes que nos van a acompañar el día de hoy. Primero tenemos por ahí al doctor William Delgado. Él es del Departamento de Secundaria de la Escuela de Formación Docente y brinda el curso de Principios de Currículo y también algunos de servicio a carreras de orientación y en posgrado. Buenas tardes, William. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Aquí estoy con mi café, está súper rico. Para estos fríos más hoy que estaba lloviendo como loco aquí en Cartago. Sí, no, por aquí también. Yo estoy en Grecia y también ha llovido todo el día. Entonces, el café es una muy buena idea hasta ahora. Muchas gracias, William. Y también tenemos por ahí a la doctora Silvia Arguedas de la Escuela de Ingeniería Industrial, donde ella brinda el curso de probabilidad y estadística. Silvia, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y muy feliz de poder compartir experiencias y aprender también de todos los que están en esta sala. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Bueno, tal vez para entonces iniciar de una vez, como estábamos mencionando, sabemos que ustedes han logrado una integración o combinación exitosa entre lo que son clases sincrónicas y asincrónicas, pero en este caso en particular, ¿cuál es el valor que ustedes le dan al desarrollo de sesiones sincrónicas en virtualidad? Tal vez empezamos con Silvia. Ok. Digamos, nosotros en la cátedra, porque el curso de probabilidad estadística que yo doy en ingeniería industrial está dentro de una cátedra. Entonces, lo que optamos es siempre tomar en cuenta cuál es nuestro objetivo de aprendizaje, ¿verdad? Que queremos lograr durante esa semana de trabajo. En ese sentido, la sesión sincrónica lo que viene a hacer es a fortalecer el conocimiento aprendido. Es decir, nosotros trabajamos con una modalidad de aula invertida, entonces hay un proceso previo, ¿verdad? Que como los que ya conocen el aula invertida, nosotros la trasladamos a la clase, a la virtualidad, lo dividimos en tres fases. La fase 1 es asincrónica, la fase 2 es sincrónica y la fase 3 es nuevamente asincrónica. Entonces, en el proceso de la fase 2, que es sincrónica, lo que tratamos es de generar, el valor agregado que le damos es de reafirmación de conocimiento. De hecho, así es como está establecida la metodología de aula invertida para lo que es el aula presencial. Pero digamos, nosotros nos enfatizamos en reforzarlo en la sesión sincrónica, con ciertas actividades que, bueno, ahorita seguro más adelante les vamos a comentar, pero ese es nuestro valor prácticamente que tenemos en la sesión sincrónica. Sabemos que ante las barreras, ¿verdad?, de la virtualidad, el estar a través de una pantalla y digamos, bueno, que no nos vemos directamente porque algunos ponen el video, otros no lo ponen. Nosotros lo que tratamos es de hacer una conexión, sí, en esta fase sincrónica, de hacer una conexión con un diálogo directo, de estar llamando, ojalá, de alguna forma al estudiante en el momento que estamos en el aula, en la sesión sincrónica, pues de un pronto a otro mencionaron el nombre. Hemos observado que aunque ustedes crean que no, sí les gusta que se les tome en cuenta, son tímidos, lo sabemos, pero sí les gusta que se diga el nombre de la persona. Cuando usted menos piensa, algunos ya ahí se oye la voz tímida, pero esa conexión sincrónica es importante tenerla. En algún momento creo que se pensó que, ojalá, por todos los problemas de conexión que existen y todo, que fuera lo más asincrónico posible, pero no, creo que, bueno, la experiencia es que lo sincrónico debe existir, además de que, bueno, es importante y para nosotros el valor es reafirmar el conocimiento y todas las actividades que se realicen es en reafirmarlo de alguna forma, ese conocimiento. Ese es el valor que nosotros ahorita le damos a nuestra sesión sincrónica. Perfecto. Silvia, William, en su caso. Bueno, en nuestro caso, yo pertenezco a la Cátedra de Principios de Currículum. Nosotros hemos desarrollado una serie de insumos de reflexión
de qué es lo que requiere el estudiante. Entonces, hemos analizado nuestro programa, lo dosificamos, priorizamos el desarrollo de materiales a través de diferentes herramientas. Y en mi caso, yo he dividido mi semestre en dos, un 50% sincrónico y 50% asincrónico, con una característica que ahorita les menciono. Es decir, yo inicio una clase sincrónica. Todo bien, profesora, qué gusto verla. Una clase sincrónica y posteriormente tengo una clase sincrónica utilizando aula invertida. Pero en la clase asincrónica elijo a 4 o 5 estudiantes al azar para desarrollar una clase sincrónica de cómo estamos validando las orientaciones, el lenguaje que utiliza la lectura que yo desarrollo a través de materiales e ir observando a través de ejercicios cómo estoy validando la información que tengo con el mismo estudiante. Realmente ha sido bastante interesante porque nos ha dado un feedback muy relevante y la clase sincrónica nos ha servido para reafirmar conceptos. Quiero señalarles que mis estudiantes dicen, me gusta más escucharlo a usted que ir a la clase asincrónica. Sin embargo, parte de un equilibrio es, la realidad es que tenemos todos y todas, nuestros estudiantes, no hay una excelente conectividad y ahí se ha jugado que en la clase sincrónica tengan espacios flexibles o medios de comunicación como Telegram, el foro u otros, que aún así los haga siempre estar incluidos. Organizamos una sesión corta, los sincrónicos solamente puede durar máximo 1 hora, exceptuando como cuando hacemos un taller. El taller tendrá una estructura sincrónica inicial de explicación, se van a distribuir en subgrupos, hacen el trabajo, luego vemos los resultados que va entonces a ir permitiendo un trabajo y una interacción porque nuestros estudiantes se han extrañado mucho el compartir con sus compañeros, conocerlos. Es relevante llamarlos por su nombre. Todos empezamos este semestre sin conocer prácticamente a nuestros estudiantes, entonces es esencial llamarlos por su nombre, como bien lo dice Silvia. Estar rotando. Yo llego y siempre les digo, a ver, que esto no sea una sesión espiritista, ¿verdad? De que parece que uno está, Laura, estás por ahí, Laura, conecta tu cámara, y nunca Laura apareció. Entonces eso es parte de lo jocoso de estarles diciendo, por eso se les llama con su nombre y es muy divertido porque los estudiantes están atentos. Poder repetir N veces las mismas explicaciones, pero lo relevante es verlos a los estudiantes sentirse cómodos. Sí, repito, yo hago una sesión sincrónica muy puntual, preciso en la clase sincrónica o en la sesión sincrónica, mejor dicho, lo que vamos a verificar y evaluar. Es decir, que estamos logrando según las habilidades y destrezas del conocimiento que tienen que adquirir según lo desarrollado en esa sesión. También una comprobación muy corta, he jugado con un pretest y posttest porque también les hago conciencia de la autorregulación a los estudiantes. Quiero comentarles algo. Nuestros estudiantes a veces tienen mucha carga, entonces digamos que voy a hacer un juicio de valor, no leyeron el trabajo. Entonces les hago un pretest y les digo, aquí me va a demostrar la estadística de cómo están ustedes para desarrollar, según la lectura previa, lo que hemos pedido en la clase y posteriormente empezamos a comprobar cuánto se ha avanzado o logrado o mejorado con respecto a lo que hayamos desarrollado como evaluación formativa. Siempre en mis clases, todas las evaluaciones sincrónicas son formativas. Justamente ahí creo que William tal vez ya empezó a contarnos un poco, porque la idea es que nos puedan comentar también cómo es que planifican y desarrollan esas clases, ¿verdad? Ustedes, los dos nos mencionaron el tema de aula invertida, que creo que podría ser también interesante como poder que nos cuenten un poco cómo lo han manejado, cómo lo han trabajado. Antes, digamos, de la clase, cómo desarrollan esas ideas. William, tal vez para que termine de complementar esa parte. Ok, la clase es sincrónica. Básicamente tiene un guión, es toda una estructura de organización que me permite a mí no perderme y no hablar mucho, ¿verdad? Porque a veces uno en el proceso necesita esa estructura indispensable para ser preciso y conciso, más porque soy de ciencias sociales, entonces nos encanta hablar mucho.
De esa manera centralizó la estructura en cuando el estudiante fue a la clase asincrónica, realizó una lectura. Esa lectura es una dosificación de varias lecturas que yo desarrollo a través de diferentes plataformas como Nearpod o Genially, entre otras, y eso el estudiante lo tuvo que estudiar, realiza un mapa mental o un esquema, y cuando llegamos a la clase sincrónica, les pongo un caso y varío mucho las dinámicas. Un caso, luego hago una serie de encuestas por Zoom, Mentimeter, Kahoot, entre otras, para que observe el estudiante cómo está adquiriendo ese conocimiento, que se autorregule. Para mí es importante el error. El error es indispensable para aprender. Entonces, busco mucho la contraargumentación de los estudiantes de por qué eligieron una respuesta y por qué no la correcta si fuera el caso. Eso me ha permitido también ir desmitificando algunas ideas o lagunas que han quedado en los procesos. La formación que tenemos es siempre hacer una prevención, es decir, tener una planificación preventiva, donde lo que vamos a desarrollar a nivel asincrónico, realmente el estudiante entienda por qué es importante, para qué es importante y cómo trasladarlo, transferirlo a diferentes otras realidades. Entonces, por ejemplo, de repente les pongo una película un fragmento de una película de Harry Potter para que analicen una función o papel del profesor o del estudiante para ver un contenido propio del curso. Y hay miles de respuestas. Entonces yo les digo que todas pueden ser verdaderas, depende de lo que hayan argumentado, y eso ha sido algo muy valioso porque el estudiante transfiere su conocimiento y empieza a comprobar que hay diferentes rutas. Esto es como cuando estudiamos en matemáticas la diferencia entre simplificar como una posible respuesta única, amplificar que tienes múltiples posibles respuestas. Eso es lo que les puedo contar a grosso modo. La clase sincrónica sí, para mí es importante, repito, que sea muy centrada y que cumpla con un objetivo. A veces duro 15 a 10 minutos, un poco más, pero es más que todo para cosas administrativas, ubicar al estudiante, y es una regla que siempre cuando inicio la clase pregunto cómo se sienten. Segundo, leer la orientación. Y tercero, analizar qué hemos logrado aprender de nuestra zona de desarrollo, es decir, lo que yo tenía como un conocimiento previo, luego de lo que he leído, que alcancé. Porque muchas veces en estos espacios los estudiantes sí nos demandan mucho a los profesores la necesidad de bueno, ellos son de primer ingreso, la necesidad de, voy bien, profesor, lo estoy haciendo bien, ¿verdad? Y el concepto muy ajeno de autorregulación que tienen en su mayoría. Entonces yo le digo, no espere mi aprobación, pregúntese si usted está logrando adquirir su saber. Entonces es una filosofía muy distinta que hay que saber hablar y ser muy sencillo en lo que expresamos. A veces los profesores se nos olvida que también fuimos estudiantes y hablamos un lenguaje muy ajeno, entonces todo el mundo se queda, ¿qué está diciendo el profesor en este momento? Entonces es muy, muy importante ese sentir de que el profesor es cercano, que hay un diálogo y que la parte sincrónica es para dialogar qué estamos aprendiendo y cómo lo puedo utilizar. Perfecto. En su caso, Silvia, ¿cómo planifica estas clases y cómo también preparan, digamos, para estas clases sincrónicas? Que tal vez también es importante, cuando mencionemos algunas de las experiencias, comentarle a los y las docentes si son evaluaciones formativas o sumativas. También nos están comentando y preguntando por el chat. Silvia. Ok, mira, no sé si tenés ahí lo que te mandé para el formato, solo para que lo observen, para que los compañeros vean que nosotros empezamos desde una planificación muy puntual. Digamos, bueno, ahí la pueden ver. Sí, más o menos allá arriba. Partimos de un objetivo de aprendizaje, ¿verdad? Nosotros tenemos claro, nuestra carta al estudiante está desarrollada por una serie de contenidos como todos los cursos de la universidad, pero digamos, tenemos conciencia de cuál es nuestro objetivo de aprendizaje, qué nivel es el que queremos alcanzar. Esta es
un esquema para que lo puedan apreciar rápido. Describimos el objetivo de aprendizaje, a partir de ahí hacemos la descripción de los contenidos que tenemos que abordar para lograr ese objetivo de aprendizaje, y luego lo dividimos en las 3 fases. La fase 1, que es asincrónica, y le ponemos, bueno, que es la semana previa a la clase. Pusimos lo del tiempo porque resulta lo que decía el compañero William, ¿verdad? Esto del tiempo es engañoso. De la Vicerrectoría de Docencia nos indicaron precisamente que, pues, que tomáramos en cuenta ese tiempo, porque los estudiantes se habían quejado a veces, o muchos se quejaron, ¿verdad?, de que duran las 3 horas detrás de una pantalla, el cansancio. Entonces, si tratamos de hacer un equilibrio, de que, de que sean las 9 horas, porque el curso tiene 3 créditos. Entonces, 9 horas. En la fase asincrónica, pues sí, se les da material, ojalá interactivo, cada semana es variado. Muchos son videos para que puedan accesarlos. Digamos que ahí va el contenido, ¿verdad? Siempre la actividad evaluativa, siempre dejamos una actividad evaluativa asincrónica. Realmente esta actividad podríamos decir, formativa, ¿verdad? Para poder hacer énfasis en el proceso de aprendizaje del estudiante, que sea consciente de lo que está alcanzando en esa fase asincrónica previa, ¿verdad? Entonces, a veces es desde un juego, ahí nosotros podemos poner opciones, a veces el profesor puede salirse de lo que ponemos a nivel de cátedra, pero digamos la experiencia mía particularmente es muy puntual. Se cierra con una pregunta que se pone en el aula virtual y en la que los dirige a que digan qué dominio, qué porcentaje de dominio considera alcanzó con lo que, con lo que observó, con lo que estudió. Entonces yo les pongo una escala de 0 a 100, indiquen qué porcentaje de dominio alcanzó, y según el objetivo de aprendizaje. Si estamos a un nivel de comprensión, a nivel de comprensión. Si es a nivel de análisis, si los videos o todo lo que se le proporcionó le permitió lograr ese objetivo de aprendizaje. En el aula virtual nosotros siempre ponemos, esta semana se va a trabajar tal cosa. El objetivo de aprendizaje al finalizar la semana es que usted ¿verdad? Y hacemos ese énfasis en la parte asincrónica. Entonces, en mi caso, yo antes de la clase sincrónica leo los comentarios de los estudiantes. Es un foro, lo hacemos a través de un foro. En el foro ellos pueden interactuar también, lo hacen muy poco en esta parte asincrónica, pero yo sí tengo la libertad de leerlo todo. Voy uno por uno, esa es la parte tal vez compleja, ¿verdad? Si son grupos grandes, ya se vuelve un poco complejo la lectura, porque serían un grupo de 35 estudiantes, pues leer 35 apreciaciones de ellos no es tan sencillo. Por eso es que yo les pongo algo muy concreto, de 0 a 100. Entonces, obviamente, si me ponen un 40%, ellos ponen, porque se les pide que ponen, si tuvo dificultad, que ponga cuál fue la dificultad o qué fue lo que no comprendió. Este proceso de autorregulación que hablaba William, nosotros podríamos decirlo, lo hacemos así, ¿verdad? A mí me ha funcionado fantástico porque entro a la sesión sincrónica y es con claridad de qué es lo que dominaron y qué no dominaron. Y dónde está la falla, porque a veces se ven fallas, ¿verdad? A veces proporcionamos materiales que no alcanzan el nivel deseado, y los chiquillos lo dicen. Entonces a veces nosotros no nos damos cuenta porque creemos que nuestro material es perfecto, hicimos todo perfecto, el aula está perfecta y todo, pero cuando te das cuenta la tendencia de los estudiantes es en tal tema, porque yo lo hago por temas, ¿verdad? Se le instruye por contenido, no comprendieron algo y inciden en eso. Entonces es como muy rico, para mí es muy rico, ¿verdad? Esa parte del foro y de que ellos expresen ese nivel de conocimiento adquirido o de comprensión, depende del objetivo, como les digo. Cuando entramos a la sesión sincrónica, lo usual de eso ha sido práctica. Si hubo una pregunta, si la actividad evaluativa fue una pregunta de contenido, se inicia con la pregunta, ¿verdad? Si la actividad evaluativa fue hacer un mapa conceptual, se toma uno de los mapas y se comenta y se trabaja sobre ese mapa la reafirmación del concepto, de los conceptos que se trabajaron. Eso sí es variado, ¿verdad? Porque en la cátedra los profesores pues deciden cuál consideran que sea lo mejor, y como todos sabemos,
nuestro estilo de aprendizaje, de enseñanza varía mucho, entonces aquí damos como libertad. Entonces, en mi caso, en mi experiencia es, como les digo, ingresar con esas preguntas y a veces traigo un esquema ya visualizado y empiezo como a puntualizar y a hacerlos partícipes, digamos, de la construcción de ese esquema. Y bueno, pues me he dado cuenta que casi siempre participan los mismos, ¿verdad? En la fase, en ese inicio, pero bueno, después nosotros lo que hacemos es que los enviamos a grupos, a salas, en las salas y con una guía de trabajo. Esta guía de trabajo, ellos tienen que posteriormente, bueno, voy a hacer un paréntesis, en la sesión, en esta parte de virtualidad y de lo que es el aula invertida, sabemos que el aprendizaje tiene que ser activo por parte de los estudiantes y tiene que además ser colaborativo. Entonces, nosotros trabajamos mucho la parte colaborativa en la sesión sincrónica. Entonces, ellos se van a la parte sincrónica, ingresamos a los grupos bueno, cada vez que nos llamen o vamos ahí observando y se muestra la interacción entre ellos. Yo a veces me meto incógnita, ¿verdad? Y se oyen hablar, discutir, o sea, esa parte es rica para ellos es muy importante hacerla, así lo han manifestado. Ingresan y ingreso yo y ahí vienen las dudas. Digamos que desde ahí ya yo voy viendo otra evaluación, sería formativa. Para la parte digamos, formativa, después regresan, ¿verdad?, al aula y ahí es donde hacemos un cierre, ya sea con un juego o, bueno, Socrative, Kahoot también, son juegos, o volvemos a lo mismo, o un foro donde cada uno sube si se hizo una pregunta en concreto, cuál es su apreciación o su respuesta. Si son sumativas, eso es otra cosa que hay que tener claro, es, bueno, el rubro en la que vamos a ubicar ese porcentaje. Si ya decidimos que tiene que ser preguntas concretas, claras, cortas, nada largo, que no se extienda, porque lo que permite en esa fase sincrónica es definir realmente si logró el aprendizaje, si lo obtuvo. Entonces, son muy puntuales las preguntas. Y luego vamos otra vez a la parte asincrónica, pero esa parte asincrónica siempre es evaluativa, es la fase 3, donde se dejan o las tareas que tienen valor, que son individuales, o se dejan los laboratorios que tienen valor, que es en grupo, u otra actividad, digamos, nosotros trabajamos con tareas y laboratorios. Entonces eso, ahí viene la parte sumativa, más que todo, lo sumativo está más que todo en lo asincrónico. Lo formativo está en lo sincrónico, ¿verdad? Así es como lo hemos trabajado. Ok, listo. Muchas gracias, Silvia. Justamente, digamos, también siguiendo como esa línea de lo que han venido diciendo, bueno, creo que William quería aportar algo a eso que está diciendo Silvia. Sí, quería comentar, como bien lo está externando Silvia, observen el juego cíclico que hacemos. Primero vamos a lo sumativo en algo asincrónico, que en esto prácticamente tenemos la misma lógica, y sincrónico son espacios de diálogo, reflexión formativa de lo que están aprendiendo. Entonces el estudiante no siente una presión de si va a fallar en la parte sincrónica, porque no sé cuántas veces les ha pasado que el estudiante se vuelve más tímido en estos espacios para verse. Y otra de las cosas elementales que sí estamos trabajando mucho es cuando me dicen, comúnmente a mí me llama la atención porque me dicen, profesor, es que mi cámara no sirve. Digo, bueno, entonces habla, por lo menos permítenos escuchar tu voz. A veces me aparecen de repente, digo, uy, mira que su cara no la reconozco. Y entonces es como hacerle ver que es importante tener a veces un contacto visual en la parte sincrónica. Pero vieran qué rico es cuando usted empieza a comprobar cómo fue que el estudiante adquirió ese saber, sea teórico o práctico, dentro de la parte asincrónica y empieza a operacionalizarlo. Y todas las clases, algo que sí he practicado mucho, me imagino que Silvia también le sucede, es que hay que asombrar al estudiante. Si yo hoy utilicé Kahoot, no lo utilizo 3 veces en las sincrónicas, sino lo varío.
hago uno con Kahoot, el otro con Mentimeter, para que también modelemos diferentes herramientas, pero que sean accesibles. ¿Cómo a mí me preocupa evaluar en un sincrónico? Porque no tengo problemas serios de conectividad de algunos de mis estudiantes, les posibilito tener en mi Telegram todas las respuestas. O si hay algún problema de conectividad que me esté escuchando, yo le hago una videollamada y entonces trato de incluirlos. Ese espacio es para que se sientan que todas y todas podemos participar. Siempre con la condición de que yo les he dicho que yo grabo mi sesión, pero la grabo para mí y la puedo entregar a aquellas personas con necesidad educativa o previa solicitud. Porque si no, lo que me hacen algunos estudiantes es, la clase fue grabada, entonces no entro. Y ahí sí les pongo esas condiciones y las pongo de una vez en el programa para evitar algunos ruidos específicos. Eso es lo que quería agregar. Justamente de esta parte que está diciéndonos William, y recordarles también que hay una resolución, la última que salió también, que es la 11502, donde se mencionan muchos de estos aspectos específicamente para grabaciones de clases, por ejemplo, cuestiones así, que es mucho de lo que los estudiantes también están como con mucha pregunta, ¿verdad? Muchas cuestiones, porque ¿qué pasa si no tengo la cámara y la clase dice que es obligatoria, ¿verdad? O si mi situación familiar no me permite activar eso o no me siento cómodo, ¿verdad? Lo que más les hemos recomendado es que puedan conversar con los profes, que hablen mucho, que sean muy honestos y honestas, ¿verdad? Porque solamente con que ustedes conozcan esas situaciones y esos contextos, pues van a poder brindarles soluciones, ¿verdad? Porque a veces es como muy textual que se toman los lineamientos y se ponen súper ansiosos y ansiosas, ¿verdad? ¿Y ahora qué hago? Y si el examen es solo así, entonces uno no lo va a poder hacer, ¿verdad? Entonces de repente esa conversación y revisar también esos lineamientos para que ustedes también los puedan tener ahí claros es sumamente importante. Creo que ya los dos nos han adelantado un poco de esta pregunta, pero no sé si quieren tal vez agregar o poner algún ejemplo también como más específico, que cuáles son entonces las estrategias que más frecuentemente usaron, digamos, durante estos semestres para evidenciar esos aprendizajes y cuáles herramientas recomiendan también, porque nos han mencionado un par, pero tal vez para saber cuáles recomiendan más a fondo para evaluar en clases sincrónicas. Silvia. Gracias. Quizás, digamos, bueno, ya yo mencioné algunas, pero digamos, una que me ha resultado efectiva en el momento, no, bueno, lo digo ahorita porque eso que usted está en la clase y observa que se está escapando algo, uno siente, ¿verdad? Uno como docente, uno siente, entonces me ha resultado mucho generar una pregunta en el mismo Zoom, en la de votaciones, ¿verdad? Y preguntas muy concretas, vuelvo a insistir, para mí esa es la clave, que sean preguntas claras, concisas y ojalá dirigidas a conceptos para que ellos también estén retroalimentándose, ¿verdad? Y viendo de, mira, lo logré o no lo logré. Entonces, por ejemplo, como surgen preguntas rápidas, yo la diseño, ya se las propongo, votan, ¿verdad? Porque son votaciones y lo hacemos así como toda una votación, ¿verdad? Le doy ahí todo un ambiente digamos, de motivación, los motivo pues a votar, ¿verdad? Y a ver cómo andan, cómo adquieren este concepto y qué piensan ustedes. Entonces es fácil porque el mismo Zoom le da la estadística, le da la proyección de los aportes y yo se los comparto. Entonces, obviamente ya uno sabe la respuesta y vacilón es, ¿verdad? Digo yo vacilón es cuando están muy parecidos 50 y 50, ¿verdad? O sea, aquí algo pasa y ahí mismo lo aclaramos, ¿verdad? Ahí mismo digo, pasó, está rudo porque quiere decir que no lo tienen, ¿verdad? Claro, tiene que ser algo muy rápido, ¿verdad? En el momento y los chiquillos se sienten muy satisfechos. Luego, otra cosa que utilizo, no lo había dicho, es, hay unas páginas Khan Academic, no sé si lo han, bueno, en el área de probabilidad y matemática, bueno, tiene varias disciplinas, nos permite tener juegos también y actividades y les tiran confeti, les tiran cosas y entonces les fascina, o sea, uno siente, profe, uy, qué cólera, o alguna cosa, pero volvemos a lo mismo, si estamos en la sesión sincrónica y lo que yo busco es formativo, igual si usted es sumativo, pues le pone un porcentaje y ya, pero para mí el valor es cualquier actividad que hagamos que sea formativa. Y así es como yo he observado y los mismos chiquillos de alguna forma lo expresan
es que ellos realmente se puede medir el aprendizaje. Obviamente se cierra la sesión sincrónica recordando el objetivo de aprendizaje, ¿verdad? Teníamos que alcanzar esto, lo otro, y reafirmando, esperamos todos juntos, ¿verdad? Yo los incluyo a todos de que se haya logrado esto. Pero bueno, ya hemos hablado de las otras actividades y sí es cualquiera que sea, cualquier actividad de las que tiene Metix, de las que están en la web, la que usted se encuentre. Una profesora que está por ahí hizo una ruleta y ella manifestó en algún momento el uso de la ruleta, cómo lo utilizó, o sea, juegos, ruletas, no sé, pero eso yo les puedo decir algunas, pero cada curso tiene su característica y lo que para mí puede funcionar para usted no en su curso. Eso es lo que el profesor considere qué es lo que quiere alcanzar, o sea, cuál es el alcance, cuál es el logro con esa actividad, porque de lo contrario yo les puedo decir, y usted puede decir, pues yo ya solo sé, bueno, voy a usar otra cosa, entonces usa esa otra cosa, o sea, la creatividad del docente de antemano siempre, porque puede ser hasta un crucigrama, puede ser cualquier actividad, formativa, que le permita a usted ver si se está llegando o a qué nivel se está alcanzando en ese momento, obviamente general, pero individual ya tendríamos que dirigirnos a algo más, un foro o algo más sumativo, ¿verdad? Si queremos verlo más específico. Pero bueno, esas serían como mi estrategia, ¿verdad? O mi forma de ver el proceso de evaluación sincrónico. Justamente relacionado muchas gracias, Mari, con lo que nos estaba diciendo Silvia, efectivamente, ¿verdad? Siempre va a estar ligado al objetivo de aprendizaje. O sea, pueden existir muchísimas herramientas, pero realmente es una cuestión que va a responder totalmente a la necesidad y al objetivo, ¿verdad?, que tenga cada uno de ustedes. William, en su caso, ¿alguna estrategia puntual o alguna herramienta también que nos quiera recomendar? Bueno, he tenido varias experiencias. Por ejemplo, desde Google Presentación, donde les pongo un caso. Los divido en subgrupos, les pongo el caso y cada subgrupo me da un acercamiento de cómo lo está viendo. La discusión es muy rica. Entonces, eso me permite rotar a través de los subgrupos, escucharlos, ver cómo están poniendo a prueba lo que realmente han aprendido. Y hago tanto una evaluación formativa individual como grupal. Ahí es algo muy llamativo porque muchas veces cuando ellos socializan y empiezan a cuestionarse, es donde uno comprueba cómo lo está viendo cada individuo, pero cómo lo están entendiendo en el grupo o en los subgrupos, ¿verdad? Siempre es indispensable para mí hacer un pretest con unas preguntas, pero van desde yo aprendí de Eileen Arce, siempre preguntemos cómo se sienten, porque dependiendo de sus emociones, la motivación va a estar muy arraigada a que me permita desarrollar el objetivo que tengo. Al menos les cuento, he tenido fracasos, muchos fracasos. Un día de estos inicié con Kahoot. Bueno, esta ha tenido algunos problemas con Zoom. No me dejaba correr los videos. Antes Kahoot te daba un tiempo para ver el video y luego un tiempo para correr la pregunta. Ahora no. Entonces, esa experiencia, a pesar de haberla hecho preliminar y haber hecho el ensayo, porque todo lo que yo llevo para la clase sincrónica, como es vivencial, es en el momento, lo pruebo, pero no tenía una falla con Zoom y no me dejaba correr. Entonces inmediatamente plan B, nunca me puedo quedar con una opción. Entonces lo apliqué dando el video y utilizando, yo tengo un grupo en Telegram porque antes tenía WhatsApp el semestre pasado, pero mi privacidad se vio muy diluida porque tenía mi celular. Entonces con Telegram lo privé y hice toda una estrategia de salud mental como profesor, quiero ser honesto. Entonces, ante esa situación, ahí les apliqué las encuestas que son directas. Aparte, amo Telegram porque Telegram también organizo y sincronizo ciertos mensajes que puedo mandar en cierta hora y en cierto momento. Porque recuerden que mi planificación es preventiva. Entonces, yo les recuerdo, a veces un día me decía un estudiante, es que no me acordé de tal cosa. Usted tiene el cronograma y le voy a decir
que yo no soy de la canción secretaria, secretaria, la que mira y calla, ¿verdad? Entonces ellos recuerdan mucho las frases porque cuando van a trabajar, les digo, usted va a trabajar con estudiantes, tiene que ser empático, pero también enseñarles su responsabilidad. En esas conversaciones jocosas vieran que es muy valioso lo que ellos aprenden. Otro es cómo lo van a usar, pero sí es muy significativo. Cada vez que yo les pongo un escenario o el caso, lo voy variando. Ok, vamos a ver, tengo un objetivo como identificar cómo está la estructura política del sistema educativo costarricense. Es identificar, es de conocimiento, es de ver un poco la comprensión que tiene el estudiante, qué hemos leído de la política, qué nos dice la política. Entonces, voy haciendo toda una ruta formativa para lograr que el estudiante luego me argumente los elementos claves de la política educativa con 4 o 5 elementos. Reitero lo que dijo Silvia. Hago mucha pregunta de selección única y pongo muchas trampas. Una palabra, por ejemplo, yo hablo de niveles y tipos de planificación. Entonces yo juego con las palabras y les demuestro que el error fue de lectura, no de comprensión, sino de lectura. Entonces, eso es otro elemento muy importante porque cuando uno va a enseñar algo, tiene que ver que el estudiante lea correctamente y entienda lo que se le está preguntando. Entonces, todas las clases tienen una serie de preguntas de cierre y al final de la clase yo le pido a un estudiante que me haga una síntesis. La sincrónica, más que todo, es sintetíceme qué aprendió. Y vamos a hacer la técnica PIN, qué fue lo positivo, qué fue lo importante y cuál es la necesidad de mejora. Hay una pregunta clave, aunque mi curso es teórico, siempre les digo, ustedes son profesores, van a ser profesores de secundaria, primaria, preescolar. Ok, ¿cómo replantearían esta clase? ¿Cómo harían esta clase distinta? Entonces entra una pregunta interesante. Profesor, yo soy de Ciencias del Movimiento Humano. ¿Cómo hago una clase en línea para enseñar un deporte? Entonces yo le digo, ok, busque, indague y traiga una posible esquema o respuesta a la próxima sesión. Y con base en eso empezamos a ver que las respuestas no las tengo yo solamente como profesor, sino como colectivo. Y eso ha sido muy enriquecedor porque buscamos soluciones, buscamos alternativas y ponemos a prueba lo que estamos aprendiendo en la teoría, cómo lo llevamos a la práctica. Entonces es como ese diálogo e interrelación entre las partes. Sí comparto al 100% lo que dijo Silvia. Yo les puedo decir y hasta modelarles un ejemplo, pero depende del objetivo, la forma en que usted va a trabajar y el dominio que tiene de las herramientas. Una cosa que sí he aprendido es que yo le enseño a mi estudiante a entender mi herramienta o lo que yo voy a usar, porque si él no la entiende, los resultados pueden variar mucho y entonces busco que vamos a mostrar Mentimeter, esto es lo que les va a parecer, vamos a hacer la primera pregunta a prueba. Entonces empezamos. Por ejemplo, yo hago una pregunta que les pongo, ¿cómo me siento? ¿Camino al cielo? ¿Estoy walking dead? ¿Estoy a punto de morir en el intento? Y eso es algo que ellos se divierten, sonríen y están contestándome, pero también estoy midiendo su estado emocional. Y eso también me conlleva a, mi clase tiene que ser muy movida porque ya todo el mundo se quiere dormir. Yo doy clases a la 1 y a las 5 y es lo mismo, tengo que buscar muchas estrategias distintas. Y como estamos priorizando elementos visuales y mi voz, en este caso, evito que no los duerma. Entonces tengo que jugar visualmente con elementos para que ellos empiecen a ver resultados, que empiecen a entender por qué pensaron de esa forma y cómo podríamos mejorar o cambiar según ese resultado que obtuvimos que fue incorrecto, entre otras cosas. Justamente. William, perdón, nos están preguntando en el chat que dónde pueden ver esa metodología PIN que comentó hace un ratito, o si no puede pasar por ahí mientras Silvia comenta, por ahí. Ok, esto es de la psicología. El PIN es una técnica muy puntual, positivo, importante y necesidades de mejora. Con mucho gusto yo les puedo mandar un artículo y se los pongo en el foro que va a habilitar Metics. ¿Está bien? Muchas gracias, sí, miren, súper bien. Justamente también
como lo hemos venido comentando, ¿verdad? Hay muchas estrategias, hay muchas cuestiones que se pueden ir utilizando, pero para nadie es un secreto que el 2020 estuvo cargado de prueba y error, ¿verdad? Que ha sido realmente ir probando, así como nos están diciendo, ¿verdad? ¿Qué funciona? Y considerando muchísimos elementos también en el camino. Entonces, tal vez, si Silvia nos puede contar un poquito también cuáles han sido esos principales retos a los que se enfrentó en este tipo de sesiones y cómo lo ha manejado. William ahorita nos dio un ejemplo también, ahora nos puede contar más, pero tal vez, Silvia, ¿cómo le ha ido en esas cosas que a veces se salen de las manos? De control. Digamos que yo tengo como dos retos. Bueno, son retos, los he ido solucionando. No sé si a todos ustedes les pasa, que es la sostenibilidad del proceso como tal, ¿verdad? Digamos, porque cuando nos ubicamos en la presencialidad, como que todo está bajo control, no sé, creemos que todo está bajo control. Llegar a la clase, motivación, empezar la sesión, trabajo grupal, los vemos, los observamos. Igual yo siempre he sido muy crítica de cómo sabemos que presencialmente realmente estén aprendiendo. Bueno, sin embargo, creemos que tenemos todo controlado, siempre creímos eso, ¿verdad? Lo creímos, o sea, lo creímos porque cuando entramos a esta virtualidad, fue el boom, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa? Esto no es lo mismo, inclusive lo que muchos compañeros trataron de hacer, que fue trasladar la virtualidad, la presencialidad a la virtualidad con clases de 3 horas, magistrales, ¿verdad? O sea, ya sabemos que no, eso no. Entonces, digamos que mi reto aquí más bien va en que el estudiante comprenda y introduzca, sea analítico de que sí se puede aprender a través de este medio, ¿verdad? Porque todavía hay estudiantes que dicen no se aprende nada, ¿verdad? Yo prefiero 1000 veces la presencialidad. Digamos que ese ha sido como mi reto, ¿verdad? Imagínense estar usted frente a una pantalla, como ahorita es porque nos estamos emocionando de que queremos aprender y que queremos mejorar, pero bueno, ¿cuál es el enfoque para el chiquillo, ¿verdad? ¿Cómo hacer que ese joven, ese estudiante, realmente considera que este ambiente virtual le está proporcionando lo suficiente para aprender y que no es tiempo perdido? Entonces, digamos que ese ha sido sigue siendo un reto, porque todavía yo, bueno, dentro de todas esas preguntas que hago, pues, ¿cómo se siente? ¿Verdad? Ellos son transparentes, la mayoría, y yo creo que todo eso depende de cómo usted los trate, ¿verdad? Estamos en una situación donde el chiquillo necesita un trato amable, definitivamente, ¿verdad? Un trato más de conexión, más amigable. Entonces, uno de mis retos ha sido eso, mantener, digamos, como el estatus de que sí se aprende, que estamos aprendiendo, y que se va a lograr un nivel alto, porque eso ha sido otra cosa, ¿verdad? Mantener ese nivel, porque los chiquillos manifiestan que si la presencialidad hubiera sido mejor que en la virtualidad, ese conocimiento. Entonces es como convencerlos. Es difícil, ¿verdad? Es difícil porque tienen otra mentalidad de que sí se está aprendiendo. Entonces, yo les hablo de que es un proceso, que es una metodología diferente y que hay que aprovechar lo que se tiene, y sí les enfaticé para mejorar esa parte de que el proceso de aprendizaje ellos tienen un papel activo, y es algo que en la clase presencial no, por lo general, no lo tienen, porque nosotros somos los que tenemos la mayoría, el papel activo, ¿verdad? Entonces, eso es convencerlos de que es usted el importante, es usted nosotros le proporcionamos las herramientas, usted tiene que tener más actividad, mostrar más interés, y bueno, ese ha sido como un reto. Y el otro reto, estoy en proceso, es mantener la equidad en la evaluación, ¿verdad? Porque cuando el chiquillo participa mucho, uno puede ir viendo con más claridad su proceso de aprendizaje. Pero si el chiquillo no participa o no es tan activo, ¿cómo observar realmente ese aprendizaje? Bueno, lo hacemos comúnmente con una prueba sumativa.
de la cual ya sabemos que una sumativa puede reflejar algo durante unos días y posteriormente puede ser que se les olvide todo o no sabemos. O sea, realmente el aprendizaje hay que hacerlo más constante para poder ver si realmente lo aprendió. Entonces, a mí ahorita en lo que es la parte de la virtualidad es ser equitativo, o sea, cómo alcanzar esa equidad de aprendizaje mínima, que sea un mínimo y que se cumpla ojalá para todos y poderlos observar bien, pero bueno, el reto es para pocos estudiantes lo puedo lograr, pero para 30 estudiantes se me escapa de las manos, ¿verdad? Esa es mi experiencia. Yo sé que tal vez ustedes ya tal vez lo hayan mejorado o lo hayan ya controlado, pero sigue siendo, digamos, un reto, ¿verdad? Como dice Cintia, hablemos de retos. Este es mi reto, ¿ok? Estos son mis dos retos que les traía. Súper importante y súper interesante varias cosas que dijo Silvia. Creo que me llegó demasiado esa frase de que la virtualidad no es tiempo perdido, ¿verdad? O sea, qué importante porque esa ha sido una de las angustias más grandes también de los mismos estudiantes que incluso nos comentan a nosotros, ¿verdad? Como, ¿cómo sé yo que de verdad estoy, o sea, no estoy perdiendo el tiempo en esto y que mi aprendizaje es igual al que hubiese tenido si estuviéramos en un aula física, ¿verdad? Entonces, por ahí creo que y además, pues rescatar siempre el desarrollo de competencias digitales, ¿verdad? Que se están generando con toda esta cuestión de la virtualidad. Entonces, creo que es como una frase para para tenerla aquí en un post-it y recordarla, ¿verdad? Todos los días. William, en su caso, ¿cuáles han sido sus principales retos? ¿Cómo los ha manejado también? Bueno, creo que el principal reto es motivar y ante todo que el estudiante comprenda su papel protagónico en su autorregulación. No es que viene a mi clase y ya por asistir a una clase aprendí. Es cómo voy a utilizar, cómo lo puedo transferir a diferentes escenarios, porque no estamos aprendiendo de memoria, estamos aprendiendo a lo largo de la vida para crecer, para trabajar con otros seres humanos, en mi caso que es de formación docente. Pero algo que más me ha preocupado y una de las lemas que hago es, cuando tenía la clase presencial, yo siempre me preguntaba que valga la pena haber gastado el tiempo que yo haya hecho el recorrido para llegar a la universidad y mi estudiante pagar pases para llegar a la universidad, que sientan ese valor agregado. En el caso de la virtualidad, lo que he intensificado es por qué es importante que asistan, por qué es importante trabajar un contenido o hablar o dialogar entre las partes. Y verán que también he observado la gran necesidad de que los estudiantes tienen excelentes ideas y hay que ponerles retos. Los retos no son solamente entraste a una clase e hiciste algo sencillo, no, va a ir con, hoy puse un caso de conocimiento, algo muy básico, pero después pongo un reto más significativo porque eso también les permite pensar, reflexionar y analizar. ¿Y por qué hablo de la motivación? Bueno, mi curso es de servicio, entonces en muchas ocasiones mis estudiantes me dicen, no entiendo para qué llevo y yo voy a priorizar y prefiero matarme para pasar química que pesar en principios de currículum. Entonces yo les tengo que convencer en por qué es importante también el curso que les estoy impartiendo, cuál es la relevancia que tendrá el curso para su quehacer docente, por darles un ejemplo. Y otro, el exceso de cansancio que podemos tener los profesores, porque la evaluación se vuelve mucho más formativa, un seguimiento constante, tenés que estar 100% con el estudiante, y ahí yo apoyo lo que dice Silvia, tienes un grupo muy grande y tenés que simplificarte. Entonces yo digo, yo quiero no morir en el intento, quiero hacerlo sencillo, entonces aplico preguntas concretas, más de selección única, pero que no sean simplemente algo de memoria, sino que algo que reflexione, que logre un nivel de comprensión y con base al error o los detalles de que no hemos logrado algo bien afianzado, repasarlo. Esto siempre, lo quiero agregar, siempre cuando hago una clase sincrónica, utilizo 3 minutos para recordar lo que vimos en la clase pasada de hace 15 días con sincrónica. Eso nos permite que vean que el conocimiento siempre hay que estarlo repasando. Con respecto a una pregunta que leí ahí sobre las evaluaciones, sobre otros espacios.
quiero ser muy sincero, generar más incertidumbre. A ver, ahora le compartí a las compañeras María Eliana, Silvia y Cintia, que a veces estoy en una clase y estoy compartiendo con toda la familia. Toda la familia me escucha. Y más cuando suena el perro. Por ejemplo, un día de estos tuve que grabar una sesión y la regrabé 3 veces porque el perro de mi vecino ladró como nunca ese día. Tuve que esperarme en la noche y en la noche el bendito perro volvió a ladrar. También yo sobrevivo a esos escenarios. En una sesión me llamó la sorpresa de que un estudiante me dijo, profe, tengo un problema. Resulta que pusiste una música de fondo que me genera un distorsionamiento para escucharlo. Yo, música de fondo. Fue que mi vecino, bueno, yo colindo con, ¿verdad? En un espacio está mi vecino con la batidora y sonaba la música, la batidora, la licuadora, no sé qué era. Y yo dije, no, no lo estoy poniendo yo. Esas partes también son importantes porque yo grabo y escucho y digo, todo está bien. Y entonces vean qué valioso es cuando mi estudiante tiene la oportunidad de decirme, profesor, yo estoy dialogando con usted, puedo escucharle, puedo sentir apertura. A veces es muy difícil, hay estudiantes que están pasando escenarios muy complicados. Mientras que yo me conecto, hay un estudiante que se conecta toda la familia, se cae, entra, sale. Entonces, eso conlleva analizar la motivación en la parte sincrónica. Y siempre creo que lo esencial es mostrar un rostro humano y que comprendan que formar y darle ese valor agregado a la educación es también dar una inclusión a muchos aspectos y esferas. Siempre me veo como ese estudiante que está sentado en esa aula, que tuvo la oportunidad de seguir adelante y luchar por una formación. Cuando les digo esto, ¿qué busco? Chicos, piensen que ustedes son sujetos resilientes y la brecha digital es bastante, pero no por eso podemos imposibilitarnos. Ok, tengo problemas de conexión, busquemos soluciones ante esos escenarios. A grosso modo lo que les puedo compartir. Sé que soy muy idealista, pero bueno, ahí voy sobreviviendo y lo vamos logrando. Poco a poco, así es. Tal vez antes de pasar a las preguntas que tenemos ahí, varias ya, no, antes de que se nos retire más personas, tal vez porque tienen algunas cosillas que hacer, hay que tomarnos la foto oficial con la taza de café. Así que si pueden activar las cámaras un segundo y si tienen por ahí la tacita de café, para que podamos también documentar. Esas experiencias han sido muy agradables para todos y se ven súper lindas las fotos además. Entonces, yo voy a estar tomando por pantallas porque tenemos varias. Entonces, no se cansen, sonrían un ratito y ya casi ahí tenemos la primera. En esa salía yo, entonces tenía que sonreír y ahora sí, ya puedo hacer cara de que estoy tomando foto. Ajá, por ahí tenemos otras con una tacita de café, muy bien. Súper bien, voy por la tercera, que es ya la última. Ahí sí tienen la taza. Genial, lindos, quedaron súper bien. Muchas gracias. La idea es que las podamos compartir también en nuestras redes, entonces ahí después se buscan con la tacita de café. Muchísimas gracias. Mari, tal vez entonces si podemos ver algunas de las preguntas que tenemos por ahí para ya después venir a hacer el cierre con Silvia y con William. Sí, bueno, más que todo creo que algunas ya se han ido abarcando, por eso no los interrumpí para que, ¿verdad? Para ir si se iban viendo. Creo que ya quedó claro que ellos se enfocaron más que todo en la evaluación formativa, más que la sumativa, ¿verdad? Después podríamos tener otro espacio para abarcar ese tema también. Nos hacía aquí una consulta don Alexis Villalobos, digamos, en los cursos con un contenido con abordajes más prácticos, ¿cómo se puede, digamos, abordar? Porque en este caso, bueno, se asume que son estos cursos más teóricos. Creo que Silvia en este caso ha tenido como más, el curso de ella es un poquito más, ¿verdad? Más interactivo, más de práctica. Entonces, tal vez si nos puede ahí como enfatizar un poquito en esas estrategias o cómo piensan ustedes que se podría abordar en este escenario sincrónico, ¿verdad? Bueno, digamos, el curso que yo doy, Alexis se llama el profesor, ¿sí? Bueno, es probabilidad y estadística, ¿verdad? Digamos que sí, es una de las partes, si dejamos de lado la parte teórica y conceptual, que es importante en estadística comprender, viene la parte de interpretación.
Entonces, digamos, nosotros lo que hemos hecho es que se pone un caso o se pone un contexto donde lo visualizamos en el aula virtual, o sea, digamos, en la sesión Zoom, perdón, en la sesión sincrónica, y digamos, si es un conjunto de pasos, porque ya sea de matemática o de probabilidad, lleva una secuencia lógica de solución, entonces montamos, eso sí, con un dibujo, hacemos una imagen, pues, porque como es de matemática, son editores de matemática, y lo metemos como imagen, ya sea en un Socrative, que es muy útil. El Google Forms, que se me ha olvidado indicarles que el Google Forms, o sea, es algo que todo el mundo usa, pero es fantástico, ¿verdad? Porque para salvarnos la tanda, digamos, es fantástico en este proceso de medición de comprensión del nivel de alcance en la solución de un proceso matemático o de una solución de estas. Lo metemos como imágenes, definitivamente, ¿verdad? Y eso sí, paso a paso. Es una estructura de que, bueno, para poder encontrar, digamos, todo lo que se refiere a una prueba de hipótesis, por ejemplo, hay una secuencia de cuáles son las hipótesis, cuáles se van a contratar, cuál es el estadístico que se va a utilizar. Entonces, ya sí, es como un marque con X, pero procedimental, podemos decirlo así, ¿verdad? Paso a paso, de manera que nos permita observar concretamente si están comprendiendo el proceso de solución. Porque lo otro es ya algo de desarrollo y volvemos a lo mismo, ya se vuelve más complejo. En ese paso a paso, si es una votación o algo así, no podemos observar cómo alcanzan, ¿verdad? El paso correcto, ¿verdad? Es cansado, requiere mucho tiempo, sí, requiere mucho tiempo. Entonces, la recomendación es busque siempre lo que usted quiere alcanzar, cuál es el alcance, y ahí es donde se evalúa. Porque si nos vamos a ver todos los contenidos, se vuelve muy complejo. Pero entonces, nuestras sesiones siempre tienen un final, y es un final feliz, ¿verdad? Que es, ¿qué es lo que quiero lograr de esta sesión o de este contenido, de este conjunto de contenidos semanales? Lo más importante, y sobre eso se pregunta, ¿verdad? Y eso es como lo hemos logrado nosotros a nivel de matemática inclusive. Muchas gracias. Aquí tengo otra consulta de Andrés Solís, tal vez para William podría contestárnoslas. ¿Cuántas clases asincrónicas son las recomendadas como máximo? ¿O qué diría usted acerca de este balance entre las clases asincrónicas y sincrónicas? ¿Cuál sería la mejor forma de organizarlo? Bueno, he aprendido en dos formas. He tenido sesiones seguidas de 3 clases asincrónicas y clases seguidas sincrónicas. Y lo que me ha dado más resultado es alternarlas, es decir, 50 y 50 como lo especifiqué al inicio, porque eso le permite al estudiante que no me pierda en el horizonte mi curso. Lo que no veo lo olvido, ¿verdad? Entonces constantemente eso nos permite un contacto, y aparte de eso, también voy observando cómo se está asimilando lo que estamos exponiendo o explicando. Pero va a depender mucho del tipo de contenido y trabajo que van a explicitarse y el tipo de curso. Al menos yo me he enfrentado a una situación. Mi curso es totalmente teórico, pero yo lo había reinventado todo para hacerlo práctico. Entonces, con un alto componente con Protea. Y ahora yo tuve que reinventarlo en un escenario totalmente virtual y en otro esquema. Entonces, constantemente esto lo que nos permite es ir redefiniendo las estructuras según nuestras capacidades, y lo que hay que analizar es lo que decía Silvia, dosificar elementalmente qué es lo que quiero enseñar. Sobre esto quiero agregar algo muy relevante. Si yo tengo un curso con un componente práctico, vuelvo y digo, alterno clase sincrónica y asincrónica. No haría todo asincrónico. Y si es muy elemental, estamos utilizando demostraciones o elementos que ya estén en la web para que el estudiante los pueda estar revisando. Vean qué interesante.
No sé cuántas veces les ha pasado a ustedes, pero yo tengo que explicarle al estudiante cómo entrar a una wiki dentro de mediación y hacer todo el trabajo de la wiki. Entonces utilizo elementos prácticos porque aprendí que si no les explico las rutas visualmente o les doy un instructivo, el estudiante se pierde en lo que yo estoy pidiendo porque requerirá un conocimiento. Y en algunas ocasiones me he llevado la sorpresa que me dicen, es la primera vez que utilizo mediación con usted, profesor. Entonces es una serie de cosas que tenemos que prever. Es como cuando les digo a los chicos, ustedes usan Facebook, pero una cosa es usar Facebook para divertirse, el ocio, y otro es para aprender sobre lo que está sucediendo en nuestro entorno y comprender qué es una verdad o una noticia verdadera y una falsa. Todo eso es parte de lo que uno tiene que trabajar. A veces creemos que nuestros estudiantes son muy competentes en tecnologías, pero para aprender con la tecnología es otra realidad. Las competencias digitales de nuestros estudiantes siguen siendo, como las de los profesores, muy neófitas, muy básicas. Algo que también quisiera agregar es llevar la capacidad de que el estudiante trate. Yo aprendí mucho cuando era joven, hace mucho, aprendí que el radio para mí era indispensable. El radio me permitía imaginarme escenarios. Entonces, algo que he hecho, porque tengo estudiantes de ciencias naturales, y me dice, profesor, ¿cómo puedo explicar un laboratorio? Entonces les digo, busquemos una demostración, y acá, gracias a Dios, creo que uno tiene que ser muy humilde, y cuando yo no tengo la respuesta, busco una red. Entonces, llego, le escribo a Eileen, que está por acá. Eileen, ayúdame con tal cosa porque no la manejo, no la tengo clara. O le pregunto a otro colega que tengo en la facultad, y eso me permite también ir creando una red interdisciplinaria de apoyo, porque no todo lo resuelvo yo solo. Eso es esencial. Y una de las cosas que hago, porque ha sido mi práctica, es que yo comparto todo mi material con mis compañeros. Y les digo, lo pongo en editable, reutilícelo, valídelo y me cuenta cómo le fue, porque así yo crezco también y mejoro mi material. Es que en esta situación no solamente quiero que veamos al estudiante cómo evaluarlo, cómo ayudarlo en su formación, sino también nosotros como profesores pensemos en nuestras competencias emocionales, en nuestro distribuir, en nuestra capacidad de compartir y generar esa red. Entre más compartamos, eso va a ser más rico porque aprendemos unos de otros. Yo eso sí quiero señalarlo. Al menos tengo un profesor de laboratorio de computación que me manda a decir cómo hago en esta evaluación. Entonces, obviamente de computación muy pocas cosas sé. Me siento con él y le digo, léame las instrucciones, hábleme. Y vieran qué interesante, lo que optamos fue por hacer una prueba, como si usted va a ir a una entrevista, donde usted me tiene que hacer una demostración de un programa de computación. Y le fue estupendo. Esas cosas fueron creatividad mutua. De repente tuve una experiencia con una compañera de diseño industrial que me dice, profesor, bueno, compañera, ¿me puedes decir cómo puedo hacer para que una persona pueda entender el uso de un material y cómo poderlo desarrollar en diferentes escenarios? La madera, cómo la puede fundir con otros materiales. Entonces se nos ocurrió hacer una biblioteca de materiales, donde le describíamos a una persona ciega a través de sensaciones cómo podía ser el material, qué implicaciones, qué propiedades. Vean, eso es muy rico. Tanto la profesora aprendió, hicimos las fichas, fue súper valioso. Por cierto, hasta un estudiante me enseñó Emazy. Emazy es como si fuera un mural o un museo donde puedes ir colgando escenarios. Entonces, a través de Emazy hicimos una actividad interesante donde pudimos compartir y aprender. Hay algunos estudiantes que son muy ágiles y me dan herramientas. Cada vez yo aumento más mi banco de herramientas, y agradecer siempre a las chicas de Emetix, como Brenda, Cintia, María Eliana, que están ahí como un SOS constantemente, ¿verdad? Eso es algo muy importante, porque la plataforma
A veces uno, de repente, yo amo la rúbrica me simplifica a mí 100% todos los trabajos de evaluación. Y otra cosa que sí priorizo es que lo que voy a pedir sea muy concreto y preciso y que me piense lo que quiero. Es lo que les puedo compartir. De ahí también les podría decir, como el profesor de Alexis que pidió alguna referencia, con mucho gusto le puedo contactar a algunos de los profesores que han tenido laboratorios como biotecnología y los de química, que como han resuelto algunas cosas también en esa área. Muchísimas gracias, William. Bueno, tenemos ahí otras preguntitas, pero por el tiempo lo que vamos a hacer es colocarlas en el foro que vamos a abrir en el entorno de sala de café para que ellos puedan compartirles de manera sincrónica las dudas que hayan quedado por ahí y nosotros también darle seguimiento. Entonces ese foro va a estar ahí habilitado y bueno, ahora más tardito, ¿verdad? Y después cuando ya subamos la grabación y demás, entonces por si quieren revisarlo en estos días para poder darle continuidad al tema. William y Silvia nos hicieron un resumen bastante bueno de todo esto que hemos estado hablando, algunas recomendaciones entonces para que las clases realmente sean exitosas. Y William entonces nos puede hacer súper breve el resumen de las recomendaciones entonces para las clases sincrónicas, ¿verdad, William? Ok, la clase sincrónica parte de organizar un espacio con un diálogo que tenga un equilibrio y un ambiente, que genere un ambiente abierto a poder compartir ambos. Es decir, que no solo me escuchen a mí, sino más bien sea yo el más silenciado y que se escuchen entre los estudiantes. Eso sí, conlleva una orientación. La orientación es una actividad precisa y concisa y que observe el estudiante cómo se está autorregulando. Como decía Silvia, repasemos la síntesis. Es volverlo a qué aprendió usted a nivel individual, pero qué aprendió el grupo, ¿verdad? La tercera, experimenta. Hay que experimentar, es decir, apliquemos lo transferido. Por ejemplo, yo tengo que poner escenarios con un video y les digo, la teoría que vimos, ¿qué podemos reflexionar con base en este video? Por darles un ejemplo. O una evaluación. Entonces, eso nos permite aplicar y transferir lo que hayamos aprendido. Modelo, es esencial modelar la inclusión y la flexibilidad. Entonces, repito, tengo Telegram, tengo el foro, tengo espacios diversos para que los estudiantes se comuniquen según sus necesidades y limitaciones inclusive. Menos es más. Aquí vuelvo a reiterar lo que dijo Silvia, vamos a lo concreto. Es como ir a la yugular, diríamos de alguna manera. Y motiva que empatizo y conozco la realidad de mis estudiantes. Es frustrante no saber con quién trabajo. Y entonces es importante saber cómo se sienten, cómo les va, qué ha sido de su día, cuál ha sido la carga. Entonces son elementos claves que quiero compartirles. Y repito, mi clase sincrónica tiene que ser efectiva, precisa y concisa. No puedo durar más de una hora, esa es la meta. En una hora logro comprobar cuánto mis estudiantes están avanzando y ante todo también doy un espacio formativo. Cuando hago clases un poco más densas, que intercalo actividades grupales, sí les pido a ellos que me demuestren lo que están aprendiendo a través de diferentes escenarios. Y ahí sí les quiero decir que todos los días aprendo con ellos como ellos aprenden conmigo. Muchas gracias. Gracias, William, de verdad, por ese resumen también, que igual vamos a colocar en el entorno virtual para que lo puedan revisar. Silvia, en su caso, entonces, estas recomendaciones, ¿cuáles son? Bueno, 4 recomendaciones rápidas, sencillas. Insisto, el objetivo de aprendizaje, tener claro el nivel cognitivo que se desea alcanzar, en particular el alcance deseado. Yo todo esto ya lo dije, pero es el resumen. Determinar los contenidos asociados a ese objetivo y planificar a través de una matriz. Bueno, ese fue el ejemplo que nosotros tuvimos. En lo que es el tipo de evaluación, no es indispensable qué quiero yo a nivel formativo y qué quiero yo a nivel sumativo. Si ya yo tengo clara la parte sumativa, qué actividad se le puede asociar a esa parte formativa, y si es sumativo, cuáles son las actividades que se asocian a esa parte sumativa, y obviamente insistir en que esté acorde con el plan la carta al estudiante, ¿verdad? Que no sea nada novedoso, algo que inventamos, porque a veces nos pasa, y siempre tiene que estar acorde con lo que ya se había acordado. En otra
lo dije rápido, en la parte de 3, la retroalimentación. Yo creo fielmente, hay que saberlo aprovechar mejor, los foros, esta retroalimentación, ese feedback, hay muchas formas de hacerlo, pero digamos, una forma que yo he visto que se puede expresar libremente el estudiante es en el foro, y me ha funcionado muy bien. Entonces, cualquiera que sea, haga un proceso de retroalimentación constante para poder estar observando ese aprendizaje en la sesión sincrónica. Y bueno, no olvidar, como cierre, ¿verdad? Sí, ¿cuáles son los actores en este proceso? Sin lugar a duda, hay dos grandes actores. Reconocer que el principal es el estudiante en este momento. Bueno, siempre lo ha sido, pero en esta virtualidad el papel de él es preponderante, de la persona estudiante, que sea activa, creativa y que aprenda a estar en ambientes colaborativos. Y obviamente el de la persona docente, facilitadora, motivadora y creativa, demasiado creativa, ¿verdad? Esas son mis 4 recomendaciones. De acuerdo, más bien, de verdad, muchísimas gracias a Silvia y a William. Creo que eso que nos decía Silvia ahora también es muy importante, el papel protagónico que están tomando los estudiantes, pues es altísimo, ¿verdad? Incluso parte de lo que nos han dicho también es lo del tema de la carta al estudiante, ¿verdad? Cómo se le pone atención a esos detalles y todo, y sabemos que, bueno, que este año fue un poco atropellado en algunos sentidos, ¿verdad? Y ojalá que si esto se mantiene y continúa, ojalá podamos ser lo más claros posibles con todos estos temas de evaluación, de cómo funciona la virtualidad, de cuáles clases van a ser sincrónicas, asincrónicas, ¿verdad? Porque eso también ayuda muchísimo a reducir la ansiedad de todos y todas. Pero bueno, entonces agradecerles nuevamente a Silvia y a William por todo estas experiencias súper importantes, a ustedes también por todo lo que nos comentaron por ahí en el chat. Recordarles que ojalá puedan ingresar al entorno virtual, ahí vamos a seguir el café, ya se nos acabó una taza, pero podemos rellenarla, ¿verdad? Y seguir conversando, porque eso siempre es muy valioso y muy importante. Así que les agradecemos muchísimo desde Metix, les reiteramos la invitación, por ahí Brenda pasó la invitación para que también la tengan ahí en manos y la pueden descargar para la charla de la próxima semana. Y continuamos conversando en todos los espacios que tenemos disponibles para ustedes y ojalá hayan disfrutado también de este espacio y que se lleven estas herramientas. Muchas gracias también a Mari que nos acompañó hoy. Por ahí también estaban José y Brenda y muchas gracias a todos y buenas tardes.